Buenas noches con todos. Les saluda Karin Salvador. La reunión de esta noche es para conversar acerca de los lineamientos de los que va a tratar el trabajo final correspondiente al módulo 7. Como ustedes saben, el diplomado que hemos estado realizando y ejecutado, el diplomado en Educación para la Diversidad, fue dividido en 7 módulos. 6 módulos netamente teóricos de información, con trabajos aplicativos que ustedes han realizado, y un 7º módulo que nos tiene que dar como resultado un trabajo final. Este trabajo final lo que busca es consolidar todo lo aprendido en los módulos anteriores, ¿sí? Como es un trabajo de final de diplomado, evidentemente tiene cierto grado de rigurosidad y tiene ciertos parámetros. Por eso el interés nuestro, ¿sí?, de poder presentarles el trabajo final o lo que deben hacer ustedes como trabajo final con bastante tiempo de anticipación. Realmente estamos prácticamente a 2 meses, casi 2 meses del tiempo de presentar el trabajo final, ¿sí? Entonces, el trabajo final que se ha contemplado para el desarrollo de este diplomado es la presentación de un caso educativo. ¿En qué consiste esto? En que por grupos, ¿sí?, por grupos, como han estado trabajando, deben presentar un caso de algún estudiante, de algún escolar, que cumpla con algún diagnóstico o alguna presunción diagnóstica de los tipos de diagnósticos diversos de neurodiversidad que hemos visto en el transcurso del diplomado. ¿Cuáles pueden ser estos diagnósticos? Pueden ser algún alumno que tenga una discapacidad intelectual, los alumnos fronterizos, podría ser un alumno con una coeficiente intelectual por encima de lo esperado, que podría ser un alumno con talentoso. Tenemos las dificultades de comunicación, podríamos trabajar o podríamos seleccionar un caso de algún alumno que tenga el trastorno del espectro autista. Podríamos también trabajar con un alumno con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, con algunos que presenten trastornos específicos de aprendizaje, como son dislexia, discalculia, disgrafía o disortografía, ¿no? Entonces, en esa gama de diagnósticos o presunciones diagnósticas que nos hagan suponer que el alumno está inmiscuido dentro de este rubro, puede ser seleccionado ese caso educativo que necesitamos para fines de este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros seleccionamos un solo caso por grupo. Este caso tiene que ser presentado de todas maneras como trabajo final. Es un trabajo de tipo obligatorio. El trabajo va a ser calificado dentro del sistema vigesimal, según algunos parámetros que iremos conversando más adelante, ¿sí? Vamos a tener una calendarización bien detallada, donde también van a poder observar ustedes que va a haber un seguimiento, un control y unas asesorías adicionales por los avances que ustedes van a ir teniendo en la presentación de este caso educativo, ¿sí? ¿Qué voy a necesitar para desarrollar este caso educativo? Todos los contenidos que hayamos resuelto en los módulos 1 hasta el módulo 6 del diplomado, ¿sí? Muy bien. La presentación del caso va a constar netamente de 2 partes. Una parte primera, que es donde voy a describir y detallar todo lo concerniente, las características que presenta este alumno, y una parte 2, donde voy a proponer algunas sesiones de intervención para las dificultades que presente este niño o niña, ¿sí? Entonces, en la primera parte, que es la presentación del caso, hay algunos subítems que tenemos que ir trabajando. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es identificar al alumno o la alumna, colocando en detalle las características propias, ¿no? Como por ejemplo, un nombre o un seudónimo, ¿sí? No puedo poner los datos completos por un tema de confidencialidad, pero sí debo colocar la edad, fecha de nacimiento, el sexo, el grado de escolaridad, el lugar de donde vienen, ¿sí? Algunas características de la dinámica familiar, si vive con ambos padres, si vive con un solo padre, si tiene hermanos, si es hijo único,
Y también se deben incluir algunos antecedentes familiares de interés, como por ejemplo, si dentro de la familia o dentro de los hermanos, quizás alguno de ellos ya ha tenido un diagnóstico de algún tipo de trastorno en neurodesarrollo o algún tipo de enfermedad, ¿no? Que siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? También los antecedentes educativos del alumno, cómo ha ido su evolución desde que inició la escolaridad hasta el grado que esté cursando en este año 2018, que es el año en el que estoy seleccionando a este niño para hacer parte de una presentación de caso. Asimismo, es importante detallar todos aquellos antecedentes clínicos que pudiese tener el niño, no lo sé, caídas importantes, accidentes importantes, enfermedades trascendentales, ¿no? Todo eso lo detallo dentro de lo que corresponde a la identificación del alumno. Luego, el siguiente rubro es el análisis o motivo de estudio o de consulta, como también lo podemos mencionar. En este rubro lo que voy a hacer es describir en detalle todo lo que observamos en la interacción del día a día con el niño o con la niña, ¿sí? ¿Por qué estamos seleccionando prácticamente este niño, no? En el análisis del motivo de análisis del estudiante trata de alguna manera de responder a por qué he elegido este niño, qué es lo que presenta, cuáles son sus indicadores y qué es lo que observo en el día a día. Luego tengo que hacer una historia detallada del problema. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo he elegido un niño con TDAH y yo considero que dentro de mi análisis de selección, los he seleccionado al niño. ¿Por qué? Porque en la clase es disperso, no presta atención, tiene conductas de impulsividad, no tiene autorregulación, entre otras características. Luego, en la historia del problema, debería señalar cuándo empezó esto, cómo fueron las primeras manifestaciones, cómo es que se ha dado grado por grado, ha tenido algún tipo de intervención, sea con un neuropediatra, sea con otro especialista, ¿no? Entonces, aquí sí es importante quizás recabar un poco más de información por parte de la familia o de los cuidadores principales del niño, ¿sí? Luego de ello, se debe describir cuáles son las manifestaciones principales del problema. No sé, si presenta alguna dificultad de impulsividad, en qué situaciones se presenta. Si presenta dificultades de desatención, en qué momentos se presenta, ¿no? O ante qué situaciones se presenta. ¿De acuerdo? Y esto, para que pueda ser descrito con mucha mayor facilidad, vamos a hacerlo a través de este cuadro. Acá hay un cuadro de organización de las manifestaciones que va a presentar el niño área por área. Las áreas que se han considerado son 5 áreas, que son 5 de las áreas que estuvimos viendo tanto en el módulo 3 como en el módulo 4, ¿sí? En estas áreas se ha considerado las dificultades que el niño presenta en el componente de lenguaje, dificultades que presenta el niño en el componente de funciones ejecutivas, las dificultades que presenta en el área instrumental. En el área instrumental, como ustedes saben, el área instrumental considera todos los aspectos de lectura, escritura y cálculo, es decir, adquisición de lectura, escritura y cálculo. Ahí sí es necesario señalar cuáles son los indicadores o dificultades que presenta en la lectura, en la escritura, en el cálculo, si es un niño que ya adquirió esas habilidades. Si es un niño que aún no ha adquirido esas habilidades y quizás es un niño de nivel inicial, entonces trabajaré con los indicadores que nos van a conducir al área instrumental, como son las habilidades pues básicas para el aprendizaje. Y ahí tendría que colocar, en vez de lectura, habilidades de prelectura, en vez de escritura, habilidades de preescritura, en vez de cálculo, habilidades de precálculo, ¿sí? El otra área que se ha considerado es el área conductual. ¿Cuáles son los indicadores conductuales que pueda presentar el niño o niña elegido? Y finalmente, los indicadores socioemocionales que pudiesen presentar, ¿sí? Finalizado ello, tengo que ir al siguiente rubro, que es la presunción diagnóstica. Como vimos en el módulo 3, la presunción diagnóstica que se hace cuando hablamos de neurodiversidad o trastornos en el neurodesarrollo están basados en el DSM-5, se los presentamos en las diapositivas y en el módulo. Esta presunción diagnóstica tiene que ser en base al manual del DSM-5.
Si yo sospecho que es un TDAH, colocaré ahí presunción diagnóstica, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si presumo que es un trastorno de la comunicación como un trastorno del espectro autista, colocaré se presume que el niño tiene indicadores compatibles con un trastorno del espectro autista, ¿sí? Entre otros. Luego, el siguiente rubro para finalizar la parte 1 es la sustentación teórica. En la sustentación teórica tengo que sustentar el diagnóstico que se ha encontrado, o sea, si es un autismo, ¿por qué considero de que el niño está acorde con características que van a un trastorno del espectro autista? Entonces, toda mi sustentación teórica tendría que ir en explicar qué es el trastorno del espectro autista, cuáles son las características y que todo eso me conduzca a el diagnóstico que he colocado, ¿no? De la misma manera, si fuera un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, todo mi sustento teórico tendría que estar basado en el diagnóstico que he puesto como presunción. Concluida esa parte, estaríamos finalizando lo que correspondería a la parte 1 del trabajo. Luego viene una parte 2, que es la intervención pedagógica. En la intervención pedagógica vamos a desarrollar un programa pedagógico. El programa pedagógico lo hemos estructurado para que pueda ser a través de este cuadro. Es decir, lo que hicimos en la parte superior, donde están las áreas, los indicadores, lo volveremos a replicar en esta parte, ¿sí? Pero añadiremos una tercera columna que es de actividades. Es decir, el niño tiene problemas en el área del lenguaje en determinados indicadores. Las actividades que yo proponga acá tienen que ser actividades para que mejoren estos indicadores que ya he señalado en la actividad anterior. ¿De acuerdo? Entonces, es prácticamente copiar el mismo cuadro en la columna 1 y 2 que ya hemos desarrollado antes, solo que voy a agregar la propuesta de actividades para mejorar esos indicadores área por área, ¿sí? Igual se están considerando las 5 áreas de selección que ya hemos visto con anticipación. Entonces, dentro de la parte 2, que es intervención pedagógica, tenemos que desarrollar este programa pedagógico basado en esta organización de actividades en 5 áreas. Luego de ello, vienen las sesiones de intervención. En las sesiones de intervención, lo que les estamos pidiendo es que tienen que plantear 5 sesiones de intervención en cada una de las 5 áreas trabajadas, ¿sí? 5 sesiones de intervención en una de las 5 áreas trabajadas. ¿Qué quiere decir? De que ustedes pueden seleccionar cualquiera de estas áreas, solo seleccionan una, y en base a esa única área tienen que proponer 5 sesiones de intervención considerando los indicadores y las actividades que ustedes van a desarrollar, ¿sí? No es 5 sesiones por área, son 5 sesiones seleccionadas de una sola área, ¿de acuerdo? Terminadas las sesiones de intervención, habremos culminado prácticamente el trabajo. Como ustedes pueden ver hasta ahora, no es un trabajo complejo, es un trabajo que sí nos puede tomar un poquito de tiempo, porque hay que seleccionar quizás con prudencia el caso educativo que yo pueda tener en el colegio, que mi experiencia me haya conducido a ver de que es un niño que pueda presentar un trastorno en el neurodesarrollo. Eso podría ser quizás lo más complejo. Otra parte quizás compleja es adquirir toda la información del niño, ¿sí? Pero luego lo demás es en base a todo lo que se ha venido trabajando en los módulos anteriores. ¿De acuerdo? Para desarrollar esta actividad, este trabajo final, vamos a tener algunos criterios de calificación que se basan en una puntuación vigesimal del 1 al 20, ¿sí? Es un trabajo formal, entonces hay parámetros, ¿no? Hay parámetros de presentación desde una carátula, donde tiene que estar el título del trabajo adecuadamente, va a tener una puntuación. Los contenidos tienen también una puntuación, un índice adecuado, una introducción adecuada.
la parte 1, que es la presentación del caso. Cada una de las partes mencionadas anteriormente también tienen una puntuación, ¿sí? La parte 2 del trabajo, ¿sí? Que son las sesiones de intervención, también tienen una puntuación cada una, ¿sí? Tanto el programa pedagógico como las 5 sesiones de intervención. Cada sesión de intervención se está considerando con un punto, es decir, hacer adecuadamente las 5 sesiones de intervención equivaldrían a la obtención de 5 puntos. En cuanto al contenido, seguimos con ello. Hay que colocar las referencias bibliográficas, materiales de anexos que puedan colocar. Tiene una puntuación de 0.5. La suma de todo, como lo podrían realizar ustedes con calma, va a llegar a una puntuación de 20, ¿no? Como habíamos dicho, estamos dentro del sistema vigesimal. El desarrollo de todas estas actividades que nos van a conducir al trabajo final se ha estipulado dentro de un cronograma de actividades que será supervisado, ¿sí? Van a tener dentro del desarrollo de este trabajo final algunas secciones de foro para poder quizás solucionar algunas dudas que puedan tener. Van a tener también algunos momentos para que puedan entregar ustedes el trabajo parte por parte y se puedan hacer las correcciones adecuadas, tanto en la parte 1, ustedes van a tener una fecha para entregar el trabajo, se corregirá, se les hará la devolución para que puedan hacer las correcciones adecuadas. De la misma manera, habrá una fecha para que entreguen la parte 2 del trabajo, se harán las correcciones, se hará la devolución y finalmente, luego de haber hecho esas dos supervisiones de trabajo, recién ustedes podrán juntar, unir ambas partes con las correcciones dadas y presentar finalmente el trabajo, ¿sí? Entonces, el cronograma de actividades para el trabajo final está iniciando el día de hoy con este taller de explicación para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Vamos a tener el próximo fin de semana un foro donde ustedes pueden plantear algunas consultas sobre la parte 1 del trabajo, solo sobre la parte 1 del trabajo, ¿sí? Eso va a ser el día 6 y 7 de octubre. Las respuestas a las mismas van a ser efectuadas el día 8 de octubre y se les está dando a ustedes una primera fecha para que entreguen el trabajo de la parte 1 de su trabajo, que sería el 28 de octubre. Ustedes estarían entregando el 28 de octubre esta primera parte del trabajo, que sería revisado entre el 30 y 31 y deben de tener ustedes la devolución del trabajo el día 1 de noviembre, ¿sí? Luego de ello tendremos la fecha 3 y 4 de noviembre, consultas en un segundo foro sobre la segunda parte del trabajo. Todo aquello que no hayan todavía tenido claro sobre la segunda parte del trabajo lo podemos manejar a través de este foro. Las respuestas a ese foro se darán el 6 de noviembre y adicionalmente a ello nos correspondería el taller presencial, la clase presencial del módulo que corresponde al trabajo final, el módulo 7, y ahí estaremos también explicando un poco más acerca del trabajo final y dándoles quizás algunas asesorías un poco más individualizadas, ¿sí? Es importante llegar a ese taller presencial ya con el trabajo avanzado. Nosotros deberíamos llegar a ese taller presencial ya con la primera parte del trabajo lista y revisada, para que así la segunda parte del trabajo quizás, que podría ser un poco más fino, pueda contar con una asesoría más individualizada, ¿sí? Tienen como fecha de entrega de la parte segunda del trabajo el 18 de noviembre. De la misma manera, esta segunda parte tendrá una revisión de 2 días, del 19 y 20, y ustedes podrán tener su trabajo revisado el 21 de noviembre, ¿sí? Finalmente, se les está proporcionando un tercer foro donde ustedes podrían hacer algunas consultas finales sobre su trabajo. Quizás algunas consultas finales que no quedaron resueltas, las podemos trabajar en esas fechas, entre el 24 y 25 de noviembre,
tendrán sus respuestas el 26. Y el día 2 de diciembre, perdón, tendrían que entregar el trabajo final completo. O sea, prácticamente estamos a 2 meses, o tenemos desde el día de hoy hasta el 2 de diciembre, 2 meses exactamente para poder desarrollar este trabajo, ¿sí? El trabajo ustedes lo entregan el 2 de diciembre, va a pasar por una revisión, una calificación, porque es lo último. Ya después de esto aquí ya no hay revisiones, solamente hay calificaciones. La revisión del trabajo final es el 3 al 6 de diciembre, se enviarán las notas el 7 de diciembre y ustedes tendrán la devolución de la ficha de calificación por el grupo el día 10 de diciembre, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos exactamente 2 meses y un día para poder entregar el trabajo completo partiendo desde el día de hoy. Acá hay un anexo, se les ha presentado un anexo donde pueden ver de manera dosificada cuál sería la estructura del trabajo final, ¿no? Va a constar de una carátula, un índice, una introducción, una parte 1, que está dividida en estas 6 subpartes, una parte 2, que es la intervención, dividida en 2 partes, las referencias bibliográficas y los anexos, ¿sí? El trabajo también debe contar con características formales que se deben de cumplir. Y esto también es calificado como han visto en el cuadro de puntuaciones, ¿sí? Primero, el trabajo se va a entregar en un formato PDF y va a ser entregado solamente de manera virtual. Todo el trabajo no debe ser mayor a 25 páginas. Estas 25 páginas no incluyen los anexos. Se debe redactar en hojas de tamaño A4, letra Arial de 11 puntos y con un interlineado de 1.5. Algunos datos específicos de los cuadros lo pueden reducir hasta en el tamaño 8, pero esto es básicamente con los títulos o algunas cositas muy puntuales. Dentro del trabajo, dentro de estas máximo de 25 hojas, no deben haber hojas en blanco, ¿sí? Y todas las hojas deben estar compaginadas, excepto la carátula, ¿no? Que no lleva una compaginación. En la carátula deben considerar, cuando lo redacten, los datos institucionales, los datos del diplomado, el nombre del documento, los datos personales del grupo, con nombres y apellidos completos de todos los integrantes del grupo, la ciudad Lima y el año en el que estamos desarrollando el trabajo, ¿sí? Todo el trabajo debe tener un encabezado a partir de la segunda hoja. Este encabezado debe decir trabajo final del diplomado en educación para la diversidad y debe estar escrito en letra cursiva Arial 8 y estar alineado hacia la derecha. También se ha considerado un pie de página a partir de la segunda hoja que debe decir Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, Ediciones Corefa. También debe estar escrito en letra cursiva Arial 8 y estar alineado hacia la derecha, ¿sí? Respecto al índice, las categorizaciones de los contenidos deben ser exclusivamente en base a la estructura final del trabajo. La estructura final del trabajo es esta. O sea, el índice debe estar de esta manera, ¿no? Ustedes tienen que colocar ahí la compaginación, el número de páginas, ¿de acuerdo? Tiene que haber una correlación del contenido con el número de páginas, es decir, cada subítem tiene que tener el número de página que le corresponde. El desarrollo del trabajo en sí tienen que ser considerados también algunos aspectos formales, como la redacción, la ortografía, ser claros y tener orden en la presentación de las ideas y sobre todo tener una adecuada argumentación del marco teórico que ustedes estén presentando, ¿sí? Las referencias bibliográficas que presenten deben ser mencionadas considerando los textos, revistas, artículos de revistas u otros medios bibliográficos que ustedes puedan emplear para el desarrollo del trabajo, ¿sí? Bueno, es importante que recuerden, dentro de todo lo que hemos conversado el día de hoy, este calendario.
que sería importante que lo tengan en cuenta porque ha sido un calendario estructurado considerando los tiempos de ustedes, considerando que no se cruce con actividades ya propuestas y trabajadas. Estoy convencida de que si seguimos desde la fecha, el calendario tal cual, vamos a llegar al final sin ningún inconveniente y presentando un trabajo acorde, correspondiente a la finalización de un esfuerzo académico que han venido ustedes haciendo durante poco más de 6 meses. ¿De acuerdo? Vamos a respetar todas las fechas que están aquí establecidas. Hay un compromiso de cumplir esas fechas y ese compromiso también implica en que ustedes deben de presentar todos los trabajos solamente en las fechas dadas. Si no lo presentasen en las fechas dadas, no se podrían hacer las correcciones a la primera parte o a la segunda parte, ¿no? Si deseamos cumplir con todo lo establecido, debemos de también ser ordenados en cumplir el cronograma de actividades. ¿De acuerdo? Igual nos vamos a estar viendo respecto al módulo 7, nos vamos a estar viendo en el taller presencial el día 10 de noviembre y vamos a estar también comunicados para seguir quizás resolviendo algunas dudas o algunas inquietudes que tengan ustedes en los 3 foros que están programados, ¿no? Que son el 6 y el 7 de octubre, el 3 y 4 de noviembre y finalmente el 24 y 25 de noviembre. El objetivo es que podamos llegar a la entrega de trabajo final completo el día 2 de diciembre y podamos finalizar con éxito todo el trabajo que hemos venido realizando durante estos meses, ¿sí? Bueno, ahora si ustedes tienen alguna duda, consulta, lo pueden hacer, que estaremos todavía unos momentos más para poder resolver las dudas que tengan. Gracias. Guadalupe, adelante, te escuchamos. Por favor, ¿en qué consta el trabajo? Buenas noches, Guadalupe. Como lo hemos venido mencionando, el trabajo consta de la presentación de un caso educativo. Un caso que tienen que presentar ustedes sobre algún niño o niña que esté englobado dentro del mundo de la neurodiversidad, ¿no? ¿A qué me refiero? A niños diagnosticados o que presumamos que podrían tener un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, un trastorno del espectro autista, tras dificultades específicas de aprendizaje como dislexia, disgrafía, sobre este caso. El trabajo es de tipo grupal, como lo hemos venido haciendo, tiene los parámetros que ya se han explicado y tiene una calendarización que se ha expuesto también. Más. Mariela Valdés nos pregunta si el trabajo se va a exponer en clase. El trabajo no se va a poder exponer en clase. Lo que sí podemos hacer es hacer una retroalimentación grupal en la sesión presencial que vamos a tener, ¿sí? En el taller presencial que es el 10 de noviembre, que ahí sí podríamos presentar los casos como ya los hemos tenido elaborados y como ya los tenemos hasta esa fecha. Se entiende que hasta esa fecha ya deberíamos tener culminado, corregido la parte 1 del trabajo, ¿no? La primera parte del trabajo. Entonces, hasta esa primera parte sí la podemos presentar. Como todo el trabajo es en formato PDF, bastaría con ser presentado en Word para fines pues de conocimiento de todos y también retroalimentarnos todos con la experiencia y con la forma de presentar de cada uno de los grupos. El Parejo nos pregunta si para realizar el trabajo necesitamos conseguir el diagnóstico del estudiante. Los chicos que tengan el diagnóstico, genial, pero los chicos que no tengan el diagnóstico, pues necesitarían pasar por todo un proceso de evaluación, ¿no? Entonces eso a veces es un poco difícil de manejar. Pero creo que con lo que ya hemos llevado en los últimos módulos, podemos presumir hacia dónde o cuál es el diagnóstico del niño. Entonces, en el rubro que dice diagnóstico, yo puedo poner o diagnóstico o presunción diagnóstica. Si no es un diagnóstico claro, o un diagnóstico dado por un especialista, entonces lo que correspondería por nosotros, por lo que hemos aprendido, es colocar solamente una presunción diagnóstica. Eso significa que estoy presumiendo
Estoy suponiendo o mi información que tengo me hace suponer de que el niño cumple con todas las características para ser diagnosticado con determinado diagnóstico, ¿sí? No es necesario que tengamos un diagnóstico dado por un neuropediatra para fines de este trabajo, ¿sí? Podemos simplemente trabajar con una presunción diagnóstica. La siguiente pregunta de Claudia Candela nos dice que en el trabajo se señala que hay que proponer 5 sesiones de intervención. ¿Estas 5 se deben aplicar con el estudiante? Las 5 sesiones de intervención son planteadas de manera solamente escrita. No se está planteando que le ejecuten, porque si las planteáramos que le ejecuten, tendríamos que tener alguna forma de poder tener esa información, ¿no? Cuando se solicita que ustedes apliquen, esto implica de que venga acompañado también de un video para poder corroborar cómo es que aplicaron y cómo es que respondió el niño, ¿no? Entonces, las sesiones que se plantean son simplemente teóricas, si lo quieren ver de esa manera. Pero sí, en la parte de anexos, sería interesante que puedan enriquecerlo, pues, con los elementos que vayan a emplear, ¿no? Fichas de ejercitación, materiales con los que van a trabajar, o con los elementos que consideren dentro de la sesión, ¿sí? Es solamente de fines teóricos, escritos, si lo quieren denominar de esa manera. Acá tenemos una pregunta más de Denis. ¿Los estudiantes con discapacidad intelectual leve o moderada quedan descartados del trabajo final? Lo que hemos considerado es que se tenga en cuenta los diagnósticos con los que hemos trabajado dentro del módulo, porque como han visto, parte de los insumos que se les está indicando que deben ser utilizados para el trabajo son los módulos del 1 al 6. Y como han visto, en ninguno de los módulos se ha trabajado pues una condición más disminuida del nivel intelectual, ¿no? Como es la condición leve, moderada o severa. Hemos trabajado en tanto de la parte cognitiva solamente con chicos fronterizos y chicos sobredotados. Yo les sugiero que trabajen solamente con los diagnósticos o con las poblaciones que hemos visto dentro del módulo, porque tienen ya la información escrita, tienen la información y pueden ser mucho más viable para ustedes. Dolores Pérez nos pregunta, se ha solicitado sesiones y el material didáctico y los instrumentos de evaluación. Se está solicitando solamente sesiones de clase. Las sesiones de clase como las que ustedes estructuran, como las que ustedes realizan en el día a día para sus chicos. Simplemente que los objetivos van en función a los indicadores de dificultad que presentan los niños en el área que ustedes seleccionen. Son solamente 5 sesiones de clase en un área que ustedes elijan, ¿sí? Como material de anexo pueden colocar quizás fotografías, imágenes, imágenes visuales acerca de los elementos con los que trabajarías. No sé, se me ocurre, voy a trabajar con material de engranaje, entonces busco por la web figuras de materiales de engranaje con los que voy a trabajar y puedo enriquecer mi trabajo colocando esas imágenes en el anexo. O quizás alguna ficha especial que voy a trabajar. Decido trabajar algunas actividades de atención específica y quizás estructuro dentro de mi sesión de clases de que tenga que trabajar con 2 fichas de aplicación. Esas 2 fichas de aplicación pueden estar como parte de los anexos, ¿no? Que enriquecerían el trabajo que voy a presentar. Claudia Castillo nos pregunta, en los anexos, ¿hay alguna cantidad límite? Las 25 hojas máximas que se están pidiendo dentro del trabajo no están incluidos los anexos. No se ha establecido un límite de anexos. Entendemos que los anexos están dirigidos básicamente a las sesiones de clase. Si estamos hablando de 5 sesiones de clase,
los anexos no deberían tener un máximo de 10 hojas, que ya es bastante, ¿no? Considerando que son 5 sesiones de clases y podrían haber 2 hojas de anexo por cada sesión, lo máximo que podrían haber serían 10 hojas, que es un número bastante grande. En sí, lo que buscamos es que el trabajo de contenidos, tanto la parte 1 como la parte 2, no excedan o tengan un máximo de 25 hojas, no más. No tenemos más preguntas, entonces estamos dando por terminado el taller del día de hoy. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ya nos estaremos viendo de manera presencial y en los foros que se han programado para la resolución del trabajo final, ¿sí? Muchísimas gracias.